es un feedback los de fuera, pues estupendo. Vale. Se oye correctamente. Bueno, gracias por compartir esta mesa. Y claro, como suele ser normal en una mesa redonda, al final terminamos siendo 3 exposiciones en una mesa redonda por los tiempos, ¿no? Que no nos da tiempo al final a entrar al debate prácticamente por el tiempo que llevamos. Pero claro, cuando estábamos organizando un poco el seminario, habíamos planteado esta mesa en torno a esta idea de alineamiento de competencias, resultados de aprendizaje y medios de evaluación. Y creíamos que era como algo esencial, ¿no? Claro, en ese momento pues prepara una serie de ideas, de aspectos básicos sobre los que insistir, pero después de lo que ha pasado y la información que habéis pasado las dos compañeras previamente, pues ahora me entraban ganas de quitar unas pocas de transparencia y poner otras ideas, ¿no? Pero bueno, desde esa perspectiva vamos a intentar voy a intentar hacer algunas apreciaciones, ¿no? No sé si funciona la transparencia, ¿no? Vale. Bueno, pues este tema planteamos el tema del alineamiento porque nos parecía desde el proyecto y el tiempo que llevamos trabajando en esto. Hola, buenos días. ¿Eva? Sí, dígame. Y algo esencial mira, si no me bien más de la Universidad de Cádiz, más de medicina turística. ¿Eva se puede ver? Sí. Finales de los años. Se reitera en otro libro Visitans la necesidad. Ya me llegó el momento de la tos. No te preocupes. Que va a ser un hoy. Vale. Bueno, ¿Puedes pasar su teléfono? Vale. Es el tema del... Mira, ahora me ha entrado a ti. Enseñanza-aprendizaje. De tal manera que nosotros como profesores, nos planteaba Visita en aquel momento, nosotros como profesores, la perspectiva que tenemos es muy distinta a la que pueda tener el estudiante. El profesor, o profesores normalmente, lo que partíamos tradicionalmente era de unos objetivos, es decir, nos planteábamos qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes. En función de eso, nos planteábamos toda una serie o un conjunto de actividades de enseñanza y organizábamos pues 4 clases teóricas, 7 prácticas, no sé qué, no sé cuánto. Y al final cogíamos y nos planteábamos que esto, bueno, hay que evaluarlo, porque hay que dar una calificación, por lo tanto hay que evaluar. Claro, esa es la perspectiva del profesorado en general. Hoy es la perspectiva con la que diseñamos nosotros. Pero ¿es esta la perspectiva del alumnado al que queremos apoyarse, acompañar, etcétera? Pues evidentemente no. Y todos tenemos la experiencia de nuestros alumnos. Nuestros alumnos empiezan justo por el lado contrario del que nosotros empezamos. Y ellos empiezan por decir, mira, déjate de tontería y dime cómo me vas a evaluar. ¿Qué es lo que me va a contar? ¿Qué es lo que va a tener aquí al final peso en el proceso de calificación? Por lo tanto, ese es su punto de partida. Y a partir de ahí, en función de eso, él, como estudiante, coge y se organiza sus actividades de aprendizaje. A mí, ¿qué me interesa? Si la práctica que yo voy a hacer en el laboratorio no me puntúa, pues no vengo. Si las clases teóricas yo al final me las puedo estudiar en un libro, pues no asisto. Y por lo tanto me organizo yo mis actividades para aprender lo que realmente me resulta de validez para mí. ¿Vale? Y a partir de ahí, yo entonces obtengo... Uy, perdón, se me ha ido... Aquí. Obtengo unos resultados concretos como alumno. Fijaros, 2 perspectivas totalmente distintas. Totalmente diferentes. ¿Qué sucede? Disonancia, ruido. Los profesores estamos por un lado y los alumnos vienen por otro. Entonces es necesario llegar a una integración, a una alineación entre lo que pretende el profesorado y lo que pretende el alumno. Y esa, entre comillas, integración nos la va a dar que esas actividades de enseñanza y aprendizaje sean comunes, estén conectadas. Y de ahí viene la idea esencial del alineamiento, de que esto esté alineado. ¿Y con qué tenemos que estar alineados? Pues tenemos que estar alineados esencialmente con los resultados de aprendizaje. ¿Vale? Sirva esta idea como elemento de reflexión y decir, oye, que esto no es de hoy, aunque el decreto haya salido en septiembre, ¿vale? Pero sino que estos otros países, como bien decías tú, en otros contextos,
pues evidentemente vienen trabajando en esto desde hace ya muchos años, ¿no? Y nosotros ahí sí que tenemos que aprender bastante. Pero claro, esto ahora nos llega a la práctica de los profesores a la hora de poner y diseñar nuestros títulos. Y la primera pregunta es, oye, ¿tenemos alineamiento en el diseño? Es la pregunta que yo me hago. Me voy y me cojo la guía de apoyo para los procesos de verificación y digo, ¿dónde está el alineamiento? Las competencias aparecen en un apartado, los resultados de aprendizaje en otro y no tienen nada que ver, son cajas independientes a la hora de diseñar. ¿Vale? Si seguimos en este proceso de un poco de reflexión y de análisis, nos vamos a esas mismas guías y aquí vemos cómo cuando se habla del progreso y resultados de aprendizaje, pues ahí se empiezan a mezclar ya las churras con las merinas. ¿Vale? Se insiste en los resultados de aprendizaje y se termina con una frase de, oye, los métodos a utilizar para evaluar las competencias. Pero bueno, no estábamos hablando de resultados de aprendizaje. Por favor. ¿Vale? Luego, claro, la documentación que me sirve a mí, entre comillas, para diseñar mi título, para diseñar mi asignatura, ya me está confundiendo con conceptos, con ideas que son bastante distintas y bastante diferentes. Si seguimos profundizando en esta guía, por ejemplo, la de la REACU, en el criterio 5, nos insiste en esa coherencia interna, global, entre las competencias, los contenidos, los resultados de aprendizaje y el sistema de evaluación. Por lo tanto, este alineamiento sí que es una idea que ahí está presente, ¿vale? Pero en la práctica resulta que después nos lo deja en cajas totalmente independientes que nos dificulta esas conexiones, ¿vale? Y no solamente ello, sino, por ejemplo, he cogido también la guía de evaluación de los títulos que se pueden presentar para los títulos híbridos, ¿vale? Que se van a hacer a distancia, y ahí sí que empieza ya, hay un matiz en el sentido en el que hay un criterio muy específico de criterio de evaluación y es el referido a resultados de aprendizaje. E insisto, aquí es resultados de aprendizaje. Porque después, el salto que hemos dado con el último decreto aprobado en septiembre, es que nos meten en medio una palabrita que es resultado de formación, del proceso de formación y aprendizaje. Y bueno, pues volvemos otra vez a mezclar las churras con las merinas. Porque claro, los resultados de formación pueden ser una cosa bastante distinta a los resultados de aprendizaje, desde el punto de vista conceptual, ¿no? Con lo cual, esto nos dificulta al profesorado el proceso de diseño. Bueno, hay ejemplos de cómo se insiste en el tema de los resultados de aprendizaje en esta documentación, ¿no? Y de cómo se va adquiriendo poco a poco el centro de atención, lo que son esos resultados de aprendizaje. Y después, ¿qué sucede? Bueno, y aquí veis una representación gráfica del análisis textual, el análisis textual que se ha hecho en este proyecto de todas las memorias y de todas las definiciones que se han hecho de competencias, de resultados de aprendizaje y desde el punto de vista de la estadística textual, lo que nos viene a demostrar es que si representamos cómo definimos el lenguaje que utilizamos en los distintos ámbitos de conocimiento, educación, comunicación y economía, nos situamos en 3 espacios distintos y diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, tomando como referencia nuestras áreas de conocimiento básicas, ya somos diferentes a la hora de definir y describir las competencias, los resultados de aprendizaje y los medios de evaluación. Y si a la derecha tenemos una gráfica que nos representa las universidades y también nos está distribuyendo de manera espacial distinta a unas universidades frente a otras. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tanto el ámbito de conocimiento como la universidad donde desarrollemos, donde diseñemos, nos está, entre comillas, condicionando o hay una cierta asociación entre universidad, ámbito de conocimiento y cómo describimos o cómo explicitamos los resultados, las competencias, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, desde el punto de vista práctico,
yo creo que aquí hay una consecuencia muy radical, que es necesario inmediato lo que comentaba el director de la agencia. Vamos a ponernos a sentarnos, vamos a ponernos de acuerdo, porque si no, después de esto nos lleva a que cada uno hace pues de su capa un sayo. Y esa es la evidencia que nos da el análisis de todo el material que hemos podido analizar. Eso no solamente a nivel de las competencias, sino que a nivel de resultados de aprendizaje está mucho peor la cosa. Porque si os dais cuenta, fijaros, el espacio, la dimensión espacial, cómo se dispersa. Y aquí está todavía más claro. Y hay un matiz, por ejemplo, en la parte de la derecha, de las 6 universidades que hemos participado, están representadas 5. ¿Por qué? Pues porque hay una que se sale de madre. ¿Y por qué se sale de madre? Porque es que no tienen ni resultados de aprendizaje en los títulos. ¿Vale? Con lo cual, las diferencias son sustanciales. Es decir, que a la hora de definir, si hay diferencias en el término a la hora de definir y describir las competencias, si nos centramos ya en los resultados de aprendizaje, aquí las diferencias son todavía mucho mayores. ¿Vale? Bien, evidencias de este análisis. Pero claro, si nos cogemos ahora el BOE de septiembre, nos llega y nos plantea, he cogido la parte del anexo, que es la que, digamos, sustancial, y a la que ha hecho referencia Dolores en este sentido, ¿no? Y claro, los resultados ya aparecen como un aspecto central, pero volvemos a insistir, aquí o nos ponemos de acuerdo a niveles conceptuales o volvemos a liarla con nuestros propios compañeros y profesores a la hora del diseño de los títulos. Porque claro, utilizamos el concepto de resultados del proceso de formación y de aprendizaje. ¿Es lo mismo o son dos cosas distintas? No sé, habrá que aclararlo. Yo confío en que las agencias lleguen a hacer un análisis lo más flexible posible y lo más clarificador y que nos sirvan para orientarnos, porque si no, tomándonos el decreto así por derecho, la verdad es que lo único que hace es confundirnos al resto del personal. Y para nuestro proyecto, aquí hay una cosa fundamental y es que estos resultados deben ser evaluables. Y en este sentido, desde el proyecto hemos desarrollado, estamos en proceso de desarrollo de una segunda aplicación informática, pero la primera ya la hemos desarrollado. Es decir, nosotros hemos desarrollado una aplicación que nos permite evaluar la calidad de los resultados de las competencias que se han definido en un título. Por lo tanto, ya estamos facilitando a nuestras universidades que ya disponen de una herramienta para al menos hacer una autoevaluación, decir, oye, lo estamos haciendo bien, lo que hemos diseñado lo estamos haciendo bien, lo que hemos definido lo hemos definido de manera adecuada, respeta los resultados de aprendizaje que estamos definiendo que sean de alto nivel para el nivel de máster. Ya desde el proyecto ya tenemos un producto ahí que ofrecemos a las universidades para que puedan utilizarlo. Pero hemos ido bastante más allá, como vimos ayer tarde, ¿no? Que tenemos una segunda aplicación informática que nos permite al profesor de manera individual ser capaz de una manera fácil y sencilla conectar los resultados de aprendizaje con los instrumentos de evaluación que va a utilizar para evaluar las competencias que él decida en la forma que él decida y con los instrumentos que él decida. De tal manera que esa aplicación informática te facilita mucho el trabajo de alinear las competencias con los resultados de aprendizaje. Y ese para nosotros es, digamos, los dos productos estrella de nuestro proyecto, en tanto en cuanto son medios informáticos que lo que hacen es hacer las cosas que veníamos haciendo, pero de una manera mucho más fácil. O intentar hacer cosas nuevas, pero de manera más fácil. Pero claro, esta situación ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que, primero, tenemos en general una confusión conceptual y procedimental, con carácter general. Nuestro profesorado también en general tenemos escasa cultura sobre el diseño y evaluación a partir de los resultados de aprendizaje. Y eso lo hemos constatado en los grupos de discusión, cuando hemos tenido los grupos de discusión y sobre todo las entrevistas con coordinadores, de cómo cuando lo enfrentábamos a los coordinadores con un resultado de aprendizaje de su propio título y lo hacíamos reflexionar sobre cómo estaba descrito ese resultado de aprendizaje y lo poníamos en términos de mejorar
simplemente la redacción y cómo poder mejorarlo, realmente vislumbraban entonces y eran capaces de decir, anda, claro, es que a través del resultado de aprendizaje soy capaz de conectar con las competencias o contenidos que quiera, con los instrumentos de evaluación que voy a utilizar y con los medios de evaluación que voy a utilizar. Pero no sabían cómo tomar como punto de partida el propio resultado de aprendizaje. Y eso es un aprendizaje, entre comillas, que tendremos que realizar a lo largo de estos años venideros. Quiero empezar a tomar como punto de referencia, primero, qué entendemos por resultado de aprendizaje y cuáles son esos resultados de aprendizaje que estén bien definidos y claramente clarificados. Segundo, cómo podemos evaluarlos, a través de qué medios e instrumentos de evaluación podemos evaluarlo. Y eso es el reto que tenemos de cara a los próximos años que se nos avecinan. Y hasta aquí mi intervención. Muy bien, pues muchas gracias. El tema es súper interesante. Vemos que hay coincidencias. A mí creo que es necesario en esa mayor cultura un proceso de clarificación y un proceso formativo. Es necesario, tal vez, está la vicerrectora aquí, iniciar otra vez procesos de formación orientados a lo que es el resultado de aprendizaje, tomando como partida pues el resultado tal como hacen los alumnos y caminar hacia adelante, ¿no? No partiendo de objetivos para terminar nosotros en técnicas de evaluación, ¿no? Vamos a abrir las preguntas por si alguien de aquí quiere conectarse y damos tiempo, si Cris vas comprobando el chat por si hay alguna pregunta. Y si hay alguien de fuera, por favor, que quiera pues participar, también puede hacerlo, ¿no? Vamos a dar primero la palabra aquí en la sala. Sí. Último párrafo. El último párrafo a mí me genera muchas dudas. Muchísimas dudas. Yo no sé si eso se puede hacer. Porque a veces se escriben las cosas y no se piensa exactamente qué es lo que supone. Cada uno de los resultados de aprendizaje que nosotros ponemos como resultados del proceso de formación, después hay que clasificarlo para saber si es un conocimiento, competencia, o es una habilidad o destreza. Y tenemos que clasificarlo entendiendo como clasificación, es decir, cuál de esas tres cosas es. A mí me resultaría prácticamente imposible. Pongo un ejemplo de un resultado de aprendizaje, a ver si somos capaces de decir de qué tipo es. Imaginemos un proceso de formación para profesorado universitario sobre estos temas. Por lo que acabas de explicar, que fuera como resultado de aprendizaje. Alinear los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura con el sistema de los instrumentos y medios de evaluación. Bien, ya digamos, eso es una habilidad, un conocimiento, una competencia. ¿Dónde lo clasificamos? Porque al final, desde mi punto de vista, los resultados de aprendizaje también, al igual que a veces competencias, lo que hacen es integrar ese tipo de... Claro. Y si es la integración, no voy a poder clasificar. Fíjate, José Miguel, yo con ese párrafo, cuando estaba leyendo ese párrafo, yo pensaba, yo me iba a mi práctica cotidiana, a mi práctica diaria como profesor, ¿vale? Y decía, digo, bueno, vamos a ver, yo los cursos que tengo ahora mismo, que he intentado que los resultados de aprendizaje, las competencias sean las menos posibles. Y los resultados de aprendizaje, 2, 3 resultados de aprendizaje como mucho, aquí con este decreto, de principio ya voy a tener que empezar a poner 4 resultados de aprendizaje como mínimo. Porque claro, esto se lo lleva ahora al administrativo de turno y te abre 4 cajetillas. ¿Qué resultados de aprendizaje son de conocimiento? ¿Qué resultados de aprendizaje son de procedimiento? Y tú dices, anda, pues ahora voy a tener que cumplimentar 4 como mínimo. Con lo cual, a la menor de cambio, las guías de los títulos estamos organizando la asignatura en torno a esos resultados de aprendizaje. Y después pensamos, ¿a dónde vas, loco? Si el resultado de aprendizaje tiene que ser una cosa lo suficientemente integrada.
Y no solamente eso, esto a nivel de asignatura, pero claro, ahí tiene el tema las agencias. Y los resultados de aprendizaje del título también se van a clasificar en estas 4. Porque los resultados de aprendizaje del título por aquí no aparecen por ningún lado. Pero ese es un tema esencial para que esto tenga coherencia y que esté alineado. Que cada título piense y reflexione cuáles son los resultados de aprendizaje del título. Claro, universidades que nos llevan años luz de reflexión, esto lo tienen claro. Y ya tienen incluso resultados de aprendizaje de la universidad. Y lo tienen en la página principal de la universidad. Dice, los resultados de aprendizaje de esta universidad son estos 8. Y ahora eso se despliegan en los diferentes títulos y después de los títulos van a las asignaturas en ese despliegue. Pero, por supuesto, claro, los resultados de aprendizaje definidos con distintos niveles de abstracción. Pero no llegando a ese nivel de clasificación, porque esto nos va a dificultar. Esto nos va a dar problemas. Totalmente. Por alusiones. Por alusiones. Por alusiones era un poco lo que comentaba el rector a primera hora. Nosotros también debemos una aplicación. A nosotros nos llega un plan de estudios que vosotros habéis elaborado en vuestra universidad, en vuestro centro, en vuestro docente, pero debéis ceñir el plan de estudios a una aplicación informática y a unos cajetines que el Ministerio en este momento está elaborando. Tenemos conocimiento que parece que en el mes de marzo puede estar preparada la aplicación, pero hasta este momento, que yo tenga conocimiento, no ha tenido ninguna reunión para preguntarnos cuántos cajetines queremos para la evaluación. ¿Vale? Aclarar además que desde REACO, cuando se está hablando, porque estamos teniendo reuniones pues, casi semanales sobre estos aspectos que nos preocupan y también con las universidades, e intentamos tener una comunicación fluida con el Ministerio para agilizar nuestro trabajo y facilitar el vuestro. Todo lo que sea facilitar el trabajo de las universidades, al final va a tener un feedback en la agencia. Si vosotros presentáis un plan de estudios adaptado al 822, con todas las aclaraciones pertinentes, nuestro trabajo de evaluación va a ser mucho más sencillo. Esos aspectos. Entonces, yo creo que Eduardo lo ha expuesto también. De ser un punto cero. Y aclarar eso. Ya, pues sí, impulsar, de hecho, se ha acordado celebrar una reunión o un grupo de una sesión de trabajo con las universidades y REACO, pero eso no quita de que se ponga en marcha expertos, pero seguro hay mucho potencial también fuera de ellas, pueden aportar al trabajo necesario y además inmediato. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Sí, la voy a hacer en alto y sí que os voy a pedir en este momento que los que hagáis preguntas alcéis la voz, porque no nos está funcionando el micrófono y no nos escuchan, ¿vale? Es una pregunta para Gregorio. Si sería posible una explicación más detallada, si es posible, de las dos figuras que has presentado antes. Desconocen un poco a qué se corresponde cada una de las dimensiones a las que has hecho referencia y que expliques un poco el procedimiento de cómo se ha llegado a esos resultados o qué ámbitos se han tomado en cuenta. Vale. Bueno, aquí ahora mismo, por ejemplo, tenemos la de competencias. El proceso es un análisis, lo que se conoce como análisis estadístico textual. Análisis de simplemente, desde el punto de vista estadístico, ver qué palabras, digo, por sintetizarlo, ¿no?
en este caso lo que se cogen son, no me acuerdo cuántas eran las miles de competencias, las miles de definiciones de competencias que había en todos los títulos de máster de todas las 6 universidades participantes en el proyecto. Se hace un análisis estadístico y ver con qué palabras son las que van sobreabundando más, tienen una mayor frecuencia, un mayor uso, y si en ese uso es estadísticamente diferente, hay una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico en función del área de conocimiento, que es el primer cuadrante de la izquierda, o en función de la universidad. Y en función de las coordenadas que ahí salen, pues te pueden situar a cada ámbito de conocimiento o cada universidad en ese espacio. Y eso es lo que nos determina si están muy agrupaditos, quiere decir que hay mucha similitud. Pero si están dispersos, quiere decir que hay mucha diferencia. Por tanto, esto es lo que decía antes de una conclusión de cada maestrillo lleva su librillo, en el sentido de que No tenemos ninguna pregunta más. No sé si hay alguna en la sala. Yo me queda una reflexión, no es una pregunta, ya cierro, es cuando diseñamos, y ahora vamos a tener que diseñar otra vez nuevos títulos, especialmente pues los que se acaban de nombrar de educación. Por ejemplo, a mí me preocupa cuando veo una guía docente y cuando voy a evaluar por ahí, que estamos constantemente evaluando, cuando veo guías docentes donde el profesorado coge, no sé, pero puede unir su guía docente a 20 competencias diferentes, ¿no? Y que esas 20 competencias, si realmente tú realizas un proceso, tendrías que tener resultados de aprendizaje de las 20 competencias a las cuales tú desarrollas. Y eso prácticamente es inviable. Prácticamente es inviable. Entonces, no sé si también a este proceso de reflexión y de alineación debe ir acompañando también un proceso de reflexión de lo que realmente en cada materia tenemos que dar, aparte de las competencias específicas, ¿no? Que son de las materias donde a veces el profesor diseña 7, 8 competencias, ¿eh? Eso somos conscientes, yo creo que todos, ¿no? Y eso complica, y tal vez es que falta pues esa cultura de evaluar en resultado, tomando como fin último el resultado, ¿no? Nosotros pues creemos que a lo que vosotros decíais, antes decías que había que enfatizar en la capacitación formativa didáctica del contenido, que era lo que decían. Yo diría que es necesario enfatizar en la capacitación formativa del resultado, porque en base a ahí, si vamos al 20, en este decreto nuevo, temo muy mucho, señora vicerrectora, que la UADI va a tener mucho trabajo. Porque creo que es necesario otra vez una vuelta de tuerca en la capacidad, en la formación y en la capacitación del profesorado y del estudiante, aunque el estudiante tiene muy claro lo que quiere conseguir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer un último inciso y era que estoy en una posición en este tema entre pesimista y optimista, ¿no? Pesimista porque cuando llegó a mis manos el decreto por primera vez, digo, anda, ya estamos otra vez con las mismas. Yo tenía una cierta esperanza, ¿no?, de avance, sí, de que bueno, ha hecho una reflexión de todo lo que ha pasado en estos años, y digo, hombre, nos habrá servido de algo, ¿no? Pero claro, cuando te enfrentas con el Real Decreto y te pone, oye,
transmisión de conocimientos, y aparece unas pocas de veces, ese concepto de transmisión de conocimientos. Y de sistema de evaluación, examen. Y dice, bueno, ya volvemos a las andadas, ¿no? Con lo cual, cierto pesimismo. Pero, y digo, por otra parte, optimista en el sentido de que desde las agencias, a ver si filtran un poco y nos lo ponen bastante mejor y son capaces de avanzar y dar un paso suficientemente fuerte y potente como para que nos facilite el cambio y la mejora al profesorado de a pie y de cotidiano. Efectivamente, yo creo que el decreto plantea muchísimos problemas, pero yo creo que estamos ya mucho más maduros para poder resolverlos y sobre todo eso a través de las agencias, de la REACO ahí hace un papel importantísimo y entonces, bueno, que entre todos pues seamos capaces de solucionar, ¿no?, esos problemas, que no son pocos, no son pocos. No. Muy bien, pues con vuestro permiso y los que estáis allí, lo que vamos a hacer antes de nada, primero les voy a dar un aplauso a los ponentes. Lógicamente, y lo que vamos a hacer es un descanso de 15 minutos y retrasamos un poquito. Nos vemos a la 1:30, ¿vale? A las 11:30. Los próximos ponentes les voy a pedir brevedad para ganar este tiempo, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a los que estáis conectados ahí. Os dejamos levantaros a tomar un café si queréis y nos vemos a las 11:30, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Si hay alguna duda, dejadla en el chat que la resolvemos.